no ha habido una supervivencia de grupos indígenas hasta el presente, en términos biológicos, pero en términos culturales e ideológicos sí. Desde el siglo XVIII hay alusión a los taínos en Puerto Rico. Esos han sido símbolos, ¿cómo podríamos llamarle? Se dan mucho en condiciones coloniales, de un pasado heroico, de que en mi pasado, mis antepasados, que ya son un fenómeno mítico, fueron un pueblo importante, grande, que no lo somos ahora, pero como lo fuimos en el pasado, lo podemos volver a hacer en el futuro. Así que la nostalgia por lo indígena se convierte en una agenda política, en el gran sentido de la palabra. Lo interesante es que además de lo ideológico, hay una supervivencia material de los pueblos indígenas en la cultura criolla. En el lenguaje, el español antillano está plagado de términos indígenas. En la comida, en la arquitectura, se han hecho estudios, las casas típicas criollas siguieron el modelo, aspectos del modelo indígena. En la agricultura, en la medicina, en la farmacopea criolla, numerosos elementos de la cultura material indígena sobreviven y le dan fuerza a esa agenda por mantener viva la conciencia del pasado. Quizás los italianos de hoy lo hacen con el pasado romano. Quizás los griegos de hoy lo hacen con los griegos de la antigüedad. Pero los romanos de hoy y los romanos del pasado eran dos pueblos casi totalmente distintos. Así que son construcciones ideológicas, pero son parte de la agenda política y social de los pueblos. Los pueblos tienen derecho a su mitología y a sus reconstrucciones ideológicas. Así que lo taíno se convierte en un elemento cultural importante de los puertorriqueños hoy. De los puertorriqueños aquí y de los puertorriqueños en Estados Unidos. Te comentaba, por ejemplo, que no hay un alcalde que no quiere tener un cacique taíno en su pueblo. Y si los arqueólogos y los historiadores no le ofrecemos la evidencia, se los inventan. Así que hay más caciques en pueblos de Puerto Rico que los que habían en la época taína. Esas son particularidades ideológicas de nuestro pueblo muy válidas, muy válidas. Nosotros nos reconstruimos como pueblo como nos sentimos que debemos hacerlo. Y si lo europeo y lo norteamericano no nos satisface totalmente, nosotros vamos a revivir en nuestro pasado unos esquemas ancestrales y le vamos a volver a dar vida. Depende de cómo definan taíno, depende del bagaje de conocimiento que tengan. A veces son nostalgias campesinas, transmitida por sus abuelos que emigraron y lo que ellos han reconstruido. Otros son influencias de pueblos indígenas norteamericanos, que puertorriqueños los han conocido y han elaborado unas interpretaciones que son más propias de la experiencia que se da en Norteamérica que de la experiencia aquí. Otros hay elementos más cultos y mejor informados, y entonces lo taíno es lo que ellos han leído o lo que han interpretado. Hay muchas variables. Seguro, yo como académico, conociendo un bagaje arqueológico y documental y artístico, quisiera que la identidad de lo taíno estuviera más afín con lo que fue la realidad material del taíno. Si uno quiere hablar de lo taíno, tiene que estudiar lo taíno. En las escuelas, en los libros, en los museos. No hay que inventarse tantas cosas. Ya luego
hay unas licencias artísticas y poéticas para que nosotros como pueblo hagamos lo que querramos con el bagaje taíno, pero no lo tenemos que inventar. Lo que pasa es que hay muchas cosas que se desconocen. Puerto Rico no tiene muy buenos museos, por ejemplo. La inmensa mayoría de los puertorriqueños no conoce un semí. Tiene una noción, pero nunca lo ha visto en una vitrina, ni ha ido a un parque ceremonial. Esas son experiencias básicas, a las que debemos de exponernos, enriquecernos más con lo que se sabe del Otay. Después discutimos los significados y los símbolos, pero tenemos que reeducarnos y deseducarnos de lo que nos confundió en el pasado. Son dos procesos distintos. La persona que quiere saber el mundo en que se desenvuelve tiene que dar los pasos para buscar la información. Yo creo que tu webpage es excelente, y de los debates y de las discusiones aprenden, porque yo he tenido discusiones con nitaínos muy tercos allí, y me han salido a los 2 o 3 meses unos jovencitos y jovencitas de 18 o 19 años dándome a mí la razón o dándoselo a la otra, que si están pendientes, están aprendiendo de las discusiones. Yo en ese sentido tengo confianza. Yo creo, lo que podemos hacer cada uno en su campo es ofrecerle más incentivos. Tú lo haces con tu trabajo, yo lo hago con el mío, y divulgarlo. En ese proceso llegaremos a unos sectores y no llegaremos a otros, pero estamos cumpliendo con nuestro deber. Yo creo que ese mundo que le llaman neotaíno es fascinante, es complejo, es temprano todavía. En Puerto Rico no tiene la misma calidad y la misma fuerza, aunque hay unas variables ancestrales, pero yo tengo confianza en que la gente se identifica